¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Al24 News. El jefe de la diplomacia argelina, Ramtalla Mamara, recibido en Bamako por el jefe de la transición, Assimi Goïta, en Mali. La Unión Europea y la OTAN firman un nuevo acuerdo de cooperación militar para, en particular, frenar el avance ruso en la guerra en Ucrania. Y arranca en México la cumbre de la AMLO de la migración, con la migración en el centro de los debates. Y violencias en Perú, donde 18 personas al menos mueren en manifestaciones. Hola de nuevo. En calidad de enviado especial del presidente de la República de Argelia, Abdelmajid Tebboune, el ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ramtalla Mamara, ha efectuado una visita de trabajo a Mali, donde ha sido recibido por el presidente de la transición, Assimi Goïta, a quien ha transmitido un mensaje del presidente Tebboune. El jefe de la diplomacia argelina ha mantenido con este motivo numerosas entrevistas bilaterales y multilaterales en el marco de las relaciones argelino-malienses y de los esfuerzos para instaurar la paz y la reconciliación en Mali, insistiendo en la necesidad de acelerar la aplicación del acuerdo de paz y de reconciliación resultante del proceso de Argel. En España, el giro operado por el gobierno de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental está teniendo graves consecuencias sobre la economía española, con pérdidas estimadas en más de 600 millones de euros debido a las medidas aplicadas por Argelia. Detalles a continuación con Belghasem Faid Aishawi. La crisis con Argelia ha costado a España casi 630 millones de euros, esto que ha revelado el diario español El Nacional. El citado medio ha recogido las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio de España, que muestran que España facturó entre junio y octubre del 2021 un total de 784 millones de euros por las ventas a Argelia. El año pasado, en el 2022, durante el mismo periodo, solo fueron 155 millones de euros. La diferencia, por lo tanto, demuestra que España ha dejado de ganar aproximadamente 629 millones de euros a causa de la crisis política entre los dos países. Muchas empresas españolas de diferentes sectores de actividades se vieron afectadas por estos recortes en el volumen de intercambios comerciales entre ambos países. Ante estas realidades económicas, muchas voces en España se levantan para cuestionar qué habrá ganado el Ejecutivo de Pedro Sánchez por su giro con respecto al Sáhara Occidental y provocar el descontento de unos de sus principales socios, sobre todo en materia energética, y más en este contexto de tensiones mundiales por los hidrocarburos. Y en España, siempre nuevos documentos publicados por el diario español El Debate confirmaron que el ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, estaba involucrado en un plan del régimen marroquí para ocultar las tragedias de la valla de Melilla por no trasladar al jefe de su gobierno ningún informe sobre los hechos que acabaron con la vida de 24 inmigrantes. Cuestión saharaui ahora. Los comités encargados de la preparación del 16º Congreso del Frente Polisario han presentado sus trabajos después de 3 días de conversaciones. En sus opiniones, los participantes insistieron en la necesidad del éxito de este Congreso, así como pusieron de relieve la necesidad de apoyar al Ejército de Liberación Saharaui. El Consejo de Seguridad de la ONU ha celebrado hoy una sesión de información pública seguida de consultas sobre la situación en África del Oeste y en la región del Sahel. Los miembros del Consejo debían saludar los mecanismos regionales de lucha contra los grupos terroristas, en particular la iniciativa de Accra creada en 2017 en respuesta a la propagación del terrorismo y de la criminalidad transnacional organizada a los países costeros.
En lo referente a la situación en los territorios palestinos ocupados, las fuerzas de la ocupación sionistas han detenido hoy a 11 palestinos de diferentes zonas de Cisjordania ocupada, según ha declarado la agencia de prensa palestina Wafa. La misma fuente ha precisado que las fuerzas de la ocupación han detenido a 7 ciudadanos, entre ellos 6 prisioneros liberados y otro herido, todos procedentes de la ciudad de Beit Omar, al norte de Al-Jalil, en la región de Cisjordania ocupada. Lo habíamos anunciado en portada, la Unión Europea y la OTAN pasan a la velocidad superior en su cooperación contra Moscú en el frente de Ucrania, después de que ambas organizaciones reforzaran su cooperación ante lo que califican de amenaza de Rusia contra la seguridad en Europa. El nuevo acuerdo de cooperación ha sido firmado hoy en Bruselas entre el secretario general de la Alianza Jens Stoltenberg, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Las dos organizaciones se comprometen así a elevar su asociación a un nivel superior, tal como lo afirma el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estamos determinados a elevar la asociación entre la OTAN y la Unión Europea a un nivel superior, para hacer frente en particular a la creciente competencia geoestratégica, a las cuestiones de resiliencia y la protección de las infraestructuras críticas, así como a las tecnologías especiales emergentes y perturbadoras, a las incidencias del cambio climático sobre la seguridad, a la injerencia y a la manipulación de la información. Y mientras tanto, en el terreno en Ucrania, los combates se intensificaron en las ciudades de Bakhmut y Soledar, región de Donetsk, después de que las fuerzas rusas hayan llevado a cabo ataques terrestres con artillería pesada. Bakhmut y la vecina ciudad de Soledar han sido el centro de intensos esfuerzos de Moscú para avanzar desde principios del verano pasado. Ucrania, por su parte, está reforzando sus posiciones alrededor de Bakhmut, en la región oriental del Donbass. En otro frente del conflicto en Ucrania, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, afirmó que su país continuará desarrollando su tríada nuclear como parte de su estrategia de defensa. Escuchemos sus declaraciones. Seguiremos desarrollando la tríada nuclear y manteniendo nuestra disponibilidad para el combate, ya que el escudo nuclear ha sido y sigue siendo el principal garante de la soberanía y la integridad territorial de nuestro Estado. También aumentaremos las capacidades de combate de las fuerzas aeroespaciales, tanto en lo que se refiere a la labor de cazas y bombardeos en zonas en las que operan sistemas modernos de defensa antiaérea, como en lo que se refiere a la mejora de los vehículos aéreos no tripulados. Nos vemos a América del Norte, donde las cuestiones de la estabilidad económica, de seguridad y de gestión del flujo migratorio figuran en el menú de la cumbre de los dirigentes norteamericanos que se han reunido hoy en México. A los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, el de México, Andrés López Obrador, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Kahina Mansri nos amplía la información. Esta 10ª cumbre, que reúne a los líderes norteamericanos, constituye una ocasión para consolidar la asociación entre Estados Unidos, México y Canadá y hacer avanzar las prioridades comunes para América del Norte. Al frente de estas prioridades se encuentra el tema crucial de la crisis migratoria y los medios de promover una gestión humana de las migraciones en la región, sabiendo que un número récord de 2.2 millones de migrantes han sido registrados en la frontera entre Estados Unidos y México durante el año pasado. Además de la cuestión migratoria, esta 10ª cumbre de los dirigentes norteamericanos debería abordar una serie de temas relacionados con la cooperación en materia de seguridad y la asociación económica, así como la lucha contra el cambio climático y la salud pública. El encuentro diplomático, conocido popularmente como la Cumbre de los Tres Amigos, tiene como objetivo llegar a acuerdos para enfrentar el cambiante entorno geopolítico global.
Y poco antes de la apertura de la cumbre, el presidente americano Joe Biden se reunió con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral entre Washington y México y forjar un futuro más próspero y seguro para América del Norte. El presidente mexicano pidió a su homólogo estadounidense poner fin al desdén hacia América Latina y el Caribe. Veamos a continuación su declaración y la respuesta de su homólogo estadounidense. Que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt. Just in the last 15 years, we've spent billions of dollars in the hemisphere. En los últimos 15 años hemos gastado decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio, pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho, y lo felicito. Debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Y siempre al margen de esta cumbre, los ministros de Exteriores de Estados Unidos, México y Canadá respectivamente, Antony Blinken, Marcelo Ebrard y Melanie Joly, han firmado durante la declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión e Igualdad Racial. Este acuerdo compromete a los tres países a hacer una lucha activa contra el racismo en la región. En Perú, al menos 17 personas, incluidos 2 menores, fallecieron en las últimas 24 horas en el país en enfrentamientos entre la policía y manifestantes. Las protestas se proseguían para exigir elecciones anticipadas, la salida de la administración de Dina Boluarte y la liberación del depuesto presidente Pedro Castillo. Y en Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva se ha comprometido a proseguir a los que llamó financiadores del golpe de Estado. El presidente brasileño ha declarado en un discurso que los servicios de seguridad habían detenido a 1.500 personas a la espera de una investigación sobre el asalto contra las instituciones constitucionales de la capital, Brasilia. Escuchemos su declaración. Hay aproximadamente 1.500 personas en prisión y permanecerán encarceladas hasta que terminemos la investigación. Y es importante que la gente no vamos a dejar de investigar a las que pueden ser víctimas, que eran solo herramientas que podrían haber sido ayudadas a venir aquí, a protestar, porque lo que están detrás de ellos ciertamente no vinieron aquí y queremos saber quién financió todo esto. Y en Brasil siempre miles de personas se han congregado en las principales ciudades del país, en particular en Río de Janeiro, para repudiar el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema perpetrado el domingo por radicales bolsonaristas que buscaban un golpe de Estado. Desde varias regiones del país, los manifestantes han pedido castigo para quienes participaron en los actos antidemocráticos y para el expresidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de incitar las violentas acciones. Cambiemos de asunto. Pekín ha anunciado contramedidas contra 10 países como primera reacción concreta a las restricciones occidentales contra las llegadas de viajeros procedentes de su territorio. En un momento dado, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, calificó las medidas adoptadas por los países europeos para hacer frente al brote de la pandemia del coronavirus en China como exageradas y discriminatorias. Con esto terminamos las páginas de este telediario. Gracias por su atención. Les recordamos que podrán seguir toda la actualidad en nuestras diferentes redes sociales. Hasta mañana.